Un segundo tema que va a afectar directamente al desempeño del entrenamiento es qué magnitudes tienen los datos que están entrando a nuestra red. Y para poder mejorar el desempeño del algoritmo de optimización, vamos a ver cómo nos conviene preprocesar estos datos mediante una técnica que se llama normalización. Bien, la idea es la siguiente. La técnica que hemos utilizado hasta ahora para entrenar a la red neuronal son técnicas de optimización basadas en el gradiente. Es decir, tenemos una función de error, a esa función de error le calculamos el gradiente y dado que el gradiente nos da la dirección de máximo descenso, vamos realizando aproximaciones discretas a los parámetros hasta que tratemos de llegar al mínimo de esa función. Sin embargo, no hemos dicho nada acerca de qué tipo de magnitudes están entrando a la red neuronal. Resulta que si estas magnitudes son demasiado dispares, digamos que algunas andan del orden de los millones, otras de las decenas, otras a lo mejor punto decimal, lo que va a terminar sucediendo es que los parámetros asociados a estas magnitudes van a producir una función de error que se ve sumamente excéntrica. Es decir, en algunas de las dimensiones va a crecer muy rápidamente, mientras que en otras dimensiones las magnitudes requieren cambios muy pequeños. Cuando nosotros calculamos el gradiente, este gradiente se va a calcular pues con una sola magnitud hacia todas las dimensiones y lo que va a cambiar un poco es la dirección. Observen que si lo que tenemos son curvas de nivel demasiado elípticas, entonces cualquier brinco que nosotros queramos hacer siguiendo el gradiente nos va a desplazar muy violentamente en algunas de las direcciones, mientras que en otras a lo mejor se va a mover muy poco. Si intentamos hacer entonces algo como descenso por el gradiente en estas regiones, pues lo que va a hacer nuestro vector es oscilar muy violentamente y esto nos va a dificultar mucho llegar a este punto. Si por el contrario las magnitudes con las que estamos trabajando son del mismo orden y contribuyen numéricamente de una manera más proporcionada al error, entonces lo que vamos a tener son curvas de nivel pues más tendientes hacia algo circular. Esto va a permitir que cuando calculemos el gradiente, la perpendicular se aproxime durante más tiempo a la dirección de máximo descenso. Y lo que hagamos en una dimensión, pues no va a violentar lo que esté ocurriendo en otra dimensión, como nos ocurría con las elipses. Entonces, poder hacer un descenso va a resultar mucho más natural y más fluido. Bueno, ¿cómo podemos pasar entonces de estas curvas que son muy difíciles de optimizar a este tipo de curvas? Resulta que la respuesta es muy sencilla. Lo único que hay que hacer es normalizar los datos. Aquí lo que vemos son precisamente ejemplos de variables que podrían estar en rangos que a lo mejor ni siquiera son alrededor del cero. Pueden tener varias diferencias de magnitud y esto nos provocaría las órbitas elípticas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a tratar de centrar todas las características de entrada más o menos en el intervalo menos 1, 1. Puede ser menos 3, 3, menos 0.5, 0.5. Lo importante es que es un rango, bueno, un intervalo con una magnitud bastante bien definida y por consiguiente todos los datos se deben de parecer un poco. Hay varias formas de hacerlo, pero una muy popular es la siguiente. Calculamos la media, o sea, el promedio de todos estos datos, y la varianza para cada característica XY. Precisamente como estamos pensando en que son datos muy dispares, pues nos importa calcular la media para cada uno de ellos. Y la varianza. Bien. Recordemos que las fórmulas son las siguientes. Básicamente la media pues es el promedio de los valores. La varianza va a ser este dato menos la media que calculamos elevado al cuadrado y sumamos sobre todos los datos. Esta es una especie de medida de dispersión de qué tan separados están nuestros datos. Entonces, si estaban contenidos en un intervalo muy grande, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al restarle a cada uno de los ejemplares la media, lo que vamos a hacer es centrarlo alrededor del cero. Y al dividirlo entre la varianza, lo que vamos a hacer es encoger
si eran datos demasiado dispersos en un rango muy amplio, al dividirlo entre su varianza, lo que estamos haciendo es encoger ese intervalo y mantenerlo más o menos en donde nos interesa. Entonces, al momento de implementarlo, podemos pensar que estamos haciendo esto para cada una de las columnas de nuestros ejemplares de entrenamiento y también podemos llegar a verlo como algo vectorial. Si este XY lo veo como un vector horizontal y muy también como el vector de las medias para cada una de las columnas, entonces podemos utilizar también operaciones vectoriales para poder calcular todos estos elementos al mismo tiempo y al final obtener nuestros ejemplares XY, restando a cada una de las componentes las medias correspondientes y dividiendo elemento a elemento entre las sigmas que les. Ahora, si ya normalizamos los datos para que puedan entrar a la red, bueno, hay que considerar que necesitamos estas constantes que calculamos al momento de que ya esté entrenada la red y la queramos utilizar de una forma determinista con nuevos datos que a lo mejor no han visto antes, incluso hasta podrían salirse un poco de este intervalo. Entonces, para que la normalización sea la misma, lo que vamos a hacer es almacenar las medias y varianzas con las cuales entrenamos a la red, de manera que los nuevos datos que vengan pues vayan a quedar centradas con respecto al mismo sistema de referencia, por decirlo. Entonces, estos valores serán utilizados para normalizar otros datos que vayan a ser evaluados en la red, inclusive si se recibe un solo ejemplar. A lo mejor ahora vamos a utilizar la red nada más para evaluar una pregunta y aún así tendríamos que poder restarle la media y dividir entre la varianza. Entonces creo que se nota bastante bien por qué estos datos tienen que haber salido de conjuntos de entrenamientos y no de un solo ejemplar. Otro motivo importante para hacer esto lo pienso del modo siguiente. Supongamos que cuando entrenamos, todos nuestros datos estaban en este intervalo porque así llegaron nuestros datos de entrenamiento. ¿Qué pasa si en el momento de realizar una evaluación de pronto me llega un dato que vale 4.3? Bueno, pues de alguna manera necesitaríamos que nuestra red se enterara de que este dato está fuera del rango que había visto y que trate de extrapolar un poco. Entonces también por eso tiene sentido que siga utilizando la misma varianza de antes y la misma media. Vamos a ver a continuación otra técnica para progresar un poco más en la optimización.